Bueno, en este video vamos a estudiar unos conceptos que son importantes, sobre todo en las aplicaciones de las derivadas parciales, y es el concepto de gradiente, de rectas tangentes y de planos tangentes. Y también vamos a estudiar una relación que hay entre la diferenciabilidad y las derivadas direccionales. Entonces, vamos a iniciar primero. Entonces, hago la aclaración que de aquí en adelante, pues hasta el video anterior, en la unidad 1, habíamos visto en la última parte el concepto de diferenciabilidad y habíamos visto cuándo una función multivariable es diferenciable y cuándo no lo es. ¿Mm? Y pues tenemos un teorema que nos dice que si una función es diferenciable, entonces es continua. Y su contrarrecíproca nos dice que si la función es discontinua, entonces la función no es diferenciable. A partir de este tema, que ya empieza la segunda unidad, vamos a considerar de aquí en adelante todas las funciones que consideremos van a ser funciones diferenciables, ¿no? Entonces voy a colocar aquí, seguramente en los temas que continúan en los próximos videos, no voy a ser explícito diciendo que sea z igual a f de xy una función diferenciable. Ya vamos a asumir de aquí en adelante que las funciones son diferenciables. ¿Mm? Entonces, sea z igual, y voy a definirla con n variables independientes. Sea z igual f de x1, x2, xn, una función diferenciable. En un punto x sub 0, o en un punto p sub 0 mejor, que lo vamos a colocar con coordenadas x1 0, x2 0, xn 0, el cual lo tomamos del dominio de la función, que está contenido en Rn. Entonces vamos a definir primero el gradiente. Entonces, el gradiente de la función f en el punto p sub 0, primero lo vamos a denotar, se denota como, y vamos a utilizar de notación esta letra griega nabla, f evaluado en p sub 0, el cual se define como el vector. Entonces el gradiente de una función multivariable es un vector. Entonces, ¿quién es ese vector? Nabla de f en p sub 0 va a ser el vector. La primera componente va a ser la derivada de la función respecto a la primera variable, evaluada en el punto p sub 0. La siguiente va a ser la derivada de f respecto a la siguiente variable, evaluada en p sub 0. Y así sucesivamente, hasta llegar a la última componente, la derivada parcial respecto a la última componente, evaluada en el punto p sub 0. Esta será entonces la definición de vector gradiente.
Quiero aclarar que de aquí en adelante también cuando nosotros calculemos una derivada parcial, no vamos a hallar su derivada parcial por medio de la definición del límite, sino que lo vamos a hacer ya utilizando de aquí en adelante las reglas de derivación. ¿Mm? Entonces vamos a entrar en dos casos particulares. En particular, para la función z igual f de xy. Entonces, ¿quién será el gradiente? El gradiente de f en cualquier punto xy está representado como la derivada parcial de f respecto a x, derivada parcial de f respecto a y, ese vector en R2. Es un vector en R2, el cual tiene primera componente la derivada parcial respecto a x, segunda componente derivada parcial respecto a y. Y si estamos trabajando con tres variables, es decir, para z igual, voy a utilizar como variable independiente z, entonces voy a colocar w igual a f de x, y, z, entonces el gradiente de esta función, gradiente de f evaluado en el punto x, y, z, va a ser un vector en R3. ¿Qué vector? La derivada de f respecto a x, derivada parcial de f respecto a y derivada parcial de f respecto a z. Ahora, este vector gradiente permítanme lo escribo nuevamente que se me borró. Este vector gradiente tiene una interpretación. Entonces, ¿cuál es la interpretación? La interpretación es que sobre una curva de nivel en un punto x0, y0, voy a hacer un gráfico aquí ilustrativo. Tenemos aquí el espacio tridimensional. Tenemos la superficie. Z igual f de xy. Y tenemos un punto x0, y0. Entonces, este punto en la función me determina un valor f de x0, y0. Y pues ese es un valor constante k. Y tomando la curva de nivel f de xy igual a ese valor constante f de x0, y0, pues ahí se me forma una curva de nivel. Entonces digamos que esta que está aquí es la curva de nivel. ¿Qué curva de nivel es esta? Esta curva de nivel es f de xy igual a f de x0, y0. Pero esa curva de nivel yo la puedo trabajar no sobre el plano z igual f de x0, y0, sino sobre el plano z igual a 0, es decir, en el piso. Entonces, sobre el piso me va a formar otra curva. Voy a colocar en color azul. Pongamos que es esta. Entonces, ¿quién es el vector gradiente? El vector gradiente
en ese punto es precisamente un vector perpendicular a dicha curva. Es decir, por ese punto. Es decir, por este punto pasa una recta tangente. Y el vector gradiente es un vector perpendicular a esa recta tangente, apuntando hacia afuera. Obviamente ese vector es trasladado desde el origen. Este que está aquí es el vector gradiente de f en x0, y0. Si este vector que está aquí lo trasladamos al punto x0, y0, entonces este punto, ese nuevo vector, es un vector perpendicular a la curva de nivel. Pero esa curva de nivel bajada al plano z igual a 0. Esa sería entonces la interpretación de un vector gradiente. Ahora, nosotros más adelante vamos a mirar que este vector también lo podemos trasladar aquí, en la superficie. Y ese vector trasladado aquí en la superficie será un vector perpendicular a la superficie, que a ese se le llama un vector normal. Entonces lo vamos a llamar un vector normal. Y ese vector normal tiene que ver con este vector gradiente que dibujé acá en el piso. Entonces vamos a tomar un ejemplo. Entonces vamos a calcular, entonces, como un ejemplo, si nosotros tenemos la función z igual a 3x al cuadrado por y menos x por y al cubo, entonces para z igual a 3x cuadrado y menos z por y al cubo, calculemos sus derivadas parciales. Entonces derivada parcial de z respecto a x es igual. Entonces, ¿cuánto es la derivada parcial respecto a x? Entonces aquí en este primer término estoy considerando x variable y 3y constante. Es decir, que las constantes son el 3 y el y. Por lo tanto, cuando voy a derivar, el 3y sale de la derivada y derivo x cuadrado. La derivada de x cuadrado, 2x. Ya que derivé el primer término, ahora voy a derivar el otro término. Entonces, en este otro término, la constante sería y al cubo, que la voy a sacar, y derivo x, la derivada de x, 1. Por lo tanto, la derivada será 3 por 2, 6xy menos y al cubo. Ahora, la derivada parcial de z respecto a y. ¿Cuánto nos da la derivada parcial de z respecto a y? Cuando derivo z respecto a y, ahora la constante es x. Entonces, por lo tanto, en el primer término, 3x cuadrado es constante. 3x cuadrado, que es constante, lo saco y derivo y, que sería 1. Menos, y en el segundo término la constante es x. Entonces me quedaría menos x que sale y derivo y al cubo, que me quedaría 3y cuadrado. Por lo tanto, la derivada respecto a y de esta función sería 3x al cuadrado menos 3xy cuadrado. Ahora, calculemos el gradiente en el punto 1,1, es decir, cuando x vale 1 y cuando y vale 1. Entonces, el gradiente de la función en el punto 1,1 se define como la derivada parcial de f respecto a x evaluada en el punto 1,1 y la derivada parcial de f respecto a y también evaluada en el punto 1,1. Entonces, ¿quiénes serán?
¿Cuánto me da la derivada parcial respecto a x evaluada en el punto 1,1? Cuando x vale 1 y y vale 1, me queda 6 en el primer término, menos 1 al cubo, 1. Y en la segunda componente, derivada parcial de z respecto a y. Entonces me quedaría 3 por 1 al cuadrado, 3, menos 3 por 1 al cuadrado, que también es 3. Por lo tanto, el gradiente me da el vector 5,0. O sea que es un vector paralelo al eje X, ¿no? Es paralelo al vector Y. El vector Y es 1,0, entonces acá tenemos un vector 5,0. Un vector paralelo y tiene la misma dirección del vector Y. Y de la misma forma podemos desarrollarlo si tenemos 3 variables, 4 variables, etc. Vamos ahora con una relación que existe entre la diferenciabilidad y las derivadas direccionales. Diferenciabilidad y derivadas direccionales. Entonces, primero que todo, recordemos cuál era el concepto de diferenciabilidad. Entonces decía que una función z es diferenciable en un punto x0 y y0 si se podía hallar una función lineal de la forma. Entonces, bueno, vamos a escribirlo de esta forma, ¿no? Entonces voy a escribirlo aquí. Recordemos que z igual f de xy es diferenciable. Recordemos que si z, que si z igual a f de xy es diferenciable en el punto x sub 0, y sub 0, entonces, ¿qué tenía que pasar? Tenía que pasar que el límite, cuando h, k tiende a 0, 0, el límite, cuando h, k tiende a 0, 0, del valor absoluto de la función evaluada en el punto menos, perdón, era en el incremento, ¿no? De la función evaluada en x0 más h, y0 más k, ¿no? La función evaluada en x0 más h, y sub 0 más k, menos la función evaluada en el punto y menos una función lineal L que dependía de h, k, sobre la norma de h, k, que era la raíz cuadrada de h al cuadrado más k cuadrado. Entonces teníamos que ese límite nos debe ser 0. Si ese límite daba 0, donde la función L de h, k se define como la derivada parcial de la función respecto a x en el punto x0, y0 multiplicado por h, más la derivada parcial de f respecto a y evaluado en el punto x0, y0 multiplicado por k. Esa era la función límite. Ese era el criterio para demostrar que una función
es diferenciable en un punto. Lo que voy a hacer es, para, para verlo de una forma más sencilla, lo que voy a hacer es reescribir con otra notación, que seguramente si ustedes revisan el concepto de diferenciabilidad en el libro, por ejemplo, de Peter Ruiz, Cálculo Vectorial de Peter Ruiz, o el de Marsden-Tromba, este libro toma la diferenciabilidad de la siguiente forma. Y las dos formas son equivalentes. Entonces voy a colocar aquí punto aparte. O también, sí. Entonces, ¿cuál va a ser la otra forma que vamos a tomar? La función evaluada en x0 más h, y sub 0 más k, menos la función evaluada en x0 y0 es igual a la derivada parcial, mejor voy a escribir L de h, k, que eso sería la derivada parcial respecto a x por h, más derivada parcial respecto a y, evaluada en el punto, obviamente, por k, ¿no? Más L y más un R de h, k. ¿Quién es R de h, k? Entonces aquí, ¿dónde R de h, k es quién? Si nosotros revisamos ese límite, noten que estos dos primeros términos que tengo en el lado izquierdo son los que tengo aquí. Y, por lo tanto, ese R, ¿quién sería? Pues debería tener también esos dos términos. Es decir, los voy a escribir el R y mejor desde la escritura lo revisamos. Entonces, el R, ¿quién va a ser? F de x0 más h, y sub 0 más k, menos F de x0 y0 menos L de h, k. Si ustedes reemplazan este valor de R, lo reemplazan aquí, entonces se les cancela el L de h, k y les queda lo que está en el lado izquierdo. Entonces ahí se cumple la igualdad. A este R de h, k es lo que en el libro de Pita, el libro de Marsden-Tromba, le llaman el residuo, donde R de h, k igual a eso, es igual a eso, el cual es llamado residuo y cumple que ¿y qué debe cumplir ese residuo? Pues debe cumplir que, pues noten que ese residuo es precisamente el que aparece acá en el límite de arriba. Entonces, ¿qué debe cumplir? Debe cumplir que el límite cuando h, k tiende a 0,0 de ese residuo de h, k sobre la raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado, y ese residuo lo podemos tomar en valor absoluto para tomarlo siempre positivo, ese residuo me debe dar 0. Entonces, si se cumple eso, pues estamos verificando esta desigualdad, este límite, perdón, que tenemos arriba, ¿no? Entonces, las dos
definiciones son equivalentes. Pero entonces nosotros vamos a continuar con esta. Entonces sabemos que si una función es diferenciable, entonces sabemos que cumple lo que está aquí. Lo que está aquí. Si una función es diferenciable, se puede expresar de esa forma. Ahora, por el teorema del emparedado, uno podría demostrar que si el límite con el valor absoluto del residuo vale 0, pues el límite sin el valor absoluto también vale 0. Entonces lo voy a tomar sin el valor absoluto. A esta ecuación de aquí la voy a llamar la ecuación número 1, porque voy a hacer referencia a esa ecuación de aquí en adelante. Entonces vamos a tomar lo siguiente. Vamos a considerar entonces que h, k es un vector. Entonces, consideremos lo siguiente. Entonces, punto aparte. Voy a considerar b como el vector coseno de teta, seno de teta. Entonces, sea b un vector unitario. Entonces, existe un t en los números reales tal que el vector h, k se lo puede escribir como t veces el vector b. ¿Sí? Eso es que, o sea, vamos a considerar un vector unitario que tiene la misma dirección del vector h, k, el cual está tendiendo a 0, ¿no? Que es el incremento. Entonces lo que estoy diciendo es que si tengo aquí 0 y estoy considerando aquí el punto h, k, entonces, y el vector b lo estoy tomando aquí, unitario, este que está aquí sería el vector b unitario, entonces siempre va a existir un valor de t de forma que lo agrande o lo achique hasta que llegue la norma a ser equivalente a h, k. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si ocurre eso, entonces nosotros la expresión que teníamos en la ecuación 1 la podemos escribir de la siguiente forma. Ahora, vamos a cambiar un poco de notación para hacerlo más claro. Sea x mayúscula sub 0 el punto x0, y0. Vamos a tomar h mayúscula, el punto o el vector h, k. Entonces, la notación que teníamos arriba como f de x0 más h, y0 más k, la vamos a denotar como f evaluado en x0 más h. Es exactamente lo mismo. Si suman x0 más h en mayúsculas, eso les da x0 más h, y0 más k. Es decir, el mismo, simplemente estoy cambiando de notación. Así, la ecuación 1 se reescribe como
Entonces, ¿cómo la vamos a reescribir esta ecuación 1? F de x0 más h, y0 más k. Eso lo hemos denotado como F de x0 mayúscula más h. Menos. ¿Menos qué? Menos f de x0 y0. Y f de x0 y0 lo vamos a escribir como f simplemente evaluado en x0 mayúscula. Este es el x0 mayúscula. Aquí todo lo estoy escribiendo con x mayúscula. ¿Y esto es igual a qué? Y L de h, k, pues entonces como nosotros h, k lo hemos llamado h mayúscula, entonces quedaría L de h mayúscula más R evaluado también en h mayúscula. Entonces vamos a escribirlo igual a L de h mayúscula más el residuo evaluado en h, k, que es el h mayúscula. Pero miremos también que aquí, como este de aquí es h mayúscula, h lo vamos a escribir como t veces b. Entonces, acá, como h mayúscula es igual a t veces b, la ecuación 2, ¿y quién será la ecuación 2? Pues es esta que acabamos de escribir aquí. A esta la vamos a llamar la ecuación 2. La ecuación 2 queda entonces, ¿qué nos queda? F de x0 más t veces b. F de x0 más t veces b. Menos f evaluado en x0. Perdón, aquí coloqué una x minúscula y es la x mayúscula, ¿no? Que es la componente x0 y0. Y esto será igual ¿a quién? A L evaluada en t veces b más R evaluada en t veces b más el R evaluada en t veces b. Ahora, pero vamos a simplificar L de t veces b. Entonces, ¿qué sería L de t veces b? Recordemos que L era la derivada parcial respecto a x evaluada en el punto, que en este caso lo hemos llamado x0 mayúscula, multiplicada por h, que en este caso h sería t veces coseno de teta. ¿Sí? Porque es t veces b. T veces b es b tiene componentes coseno de teta, sen de teta, multiplicado por t, me quedaría t veces coseno de teta. Más derivada parcial, perdón, aquí es de f, derivada parcial de f respecto a y, evaluada en el punto x0, por t veces seno de teta. Noten que puedo factorizar t. Entonces, si factorizo t, me queda derivada parcial de f respecto a x, evaluado en el punto x0 y0, que es el x0 mayúscula, por coseno de teta, más la derivada parcial de f respecto a y, evaluada en el punto x0, multiplicado por sen de teta. ¿Y esto quién es? No es más que t veces la función L evaluada en b. Porque ¿quién era la función L? Era la derivada parcial de f respecto a x por la componente del
del elemento que está dentro del paréntesis. Y dentro del paréntesis tengo coseno de teta, sen de teta. Entonces, si reemplazamos esto acá, a esta llamémosla la ecuación número 3. Al reemplazar este resultado en la ecuación número 3, tenemos entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaría f de x0 más t veces b menos f evaluado en x0 es igual a t veces L de b más R de TB. Y si nosotros dividimos todo entre t, al dividir entre t y tomar el límite, cuando t tiende a 0, ¿qué nos queda? Entonces en el lado izquierdo nos va a quedar límite cuando t tiende a 0 de f de x0 más t veces b menos f de x0 sobre t. Y en el lado derecho nos queda, como ahí se simplifica la t, que está multiplicando l, nos queda simplemente L de b más el límite cuando t tiende a 0 de R de TB sobre T. ¿Y esto qué es? Pues este límite que está en el lado derecho, este límite da 0. ¿Por qué razón da 0 ese límite? Porque nosotros tenemos esto, miren. Nosotros tenemos que el límite cuando h, k tiende a 0,0 de R de h, k sobre la norma, que es la raíz cuadrada, o escribámoslo mejor, la norma de h, k, sabemos que este límite nos da 0. Pero ¿quién es esto pasándolo a la nueva variable? El h mayúscula. Tener eso es exactamente lo mismo que tener t tiende a 0. ¿Y esto quién es? Esto es el r, esto de aquí era el h mayúscula, pero el h mayúscula es t veces b. Y esto sería la norma de h mayúscula. ¿Y quién es la norma de h mayúscula? La norma de t veces b. ¿Y esto quién es? Esto es el límite cuando t tiende a 0 de r de t veces b sobre la norma de t por b. Pues eso sería módulo de t sobre la norma de b. Pero como la norma de b es 1 por ser un vector unitario, entonces esto me queda el límite cuando t tiende a 0 de r de t veces b sobre t. Y ese límite, pues desde el inicio sabemos, porque la función es diferenciable, que este límite nos da 0. Entonces, por lo tanto, ese límite se anula. Bueno, voy a borrar esto. Entonces, ¿qué nos queda? Si ustedes vuelven a lo que vimos en los videos anteriores, este límite que está en el lado izquierdo, esto no es más que la derivada direccional. Derivada en la dirección del vector b de la función evaluada en el punto x0.
derivada direccional. ¿Y qué nos quedó en el lado derecho? Nos quedó la función L de b. Es decir, ¿qué nos quedó en el lado derecho? ¿Quién es L de b? Si miramos acá, L de b es esto. Perdón, eso es L de b, sería lo que está dentro del paréntesis. Esto sería L de b. Derivada parcial respecto a x por coseno más derivada parcial de y por seno. Entonces esto es la derivada parcial de f respecto a x evaluada en el punto x0 por coseno más la derivada parcial de f respecto a y evaluada en el punto por seno. ¿Y esto quién es? Esta suma la puedo expresar como un producto punto. ¿Producto punto entre quién? Entre la derivada parcial de f respecto a x evaluada en el punto x0, derivada parcial de f respecto a y evaluada en el punto x0, producto punto ¿con quién? Con el vector coseno de teta, sen de teta. Si ustedes resuelven este producto punto, les da lo que está arriba. ¿Y esto quién es? Pues miren que esto que está aquí no es más que el gradiente de la función f evaluada en el punto x0. ¿Y producto punto con quién? El vector unitario que tenemos. Así, concluimos que si la función es diferenciable, la derivada direccional de f en el punto x0, y0 la podemos expresar como el gradiente de la función evaluada en x0, y0 producto punto con el vector unitario. Y entonces con eso podemos hay otra forma de calcular la derivada direccional. Entonces ya con relación al gradiente y el vector unitario. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces, como un ejemplo, para la función f de xy igual a ver, vamos a tomar la siguiente función. X al cuadrado y menos x por y al cubo. Y vamos a considerar el punto P de coordenadas, o expresémoslo directamente, mejor acá, ¿no? Coma. Vamos a calcular la derivada en la dirección B de la función f evaluada en el punto 1, menos 1. La derivada en la dirección B de f en el punto 1, menos 1 con. Entonces, ¿quién es el vector B? Digamos que el vector B es el vector 1,1. Entonces, noten que B no es unitario. Necesitamos que sea unitario para calcular la derivada direccional. Es necesario hallar un vector unitario con la misma dirección de B. Ese vector unitario pues va a ser el vector u sub b. ¿Quién es el vector u sub b? El vector b sobre la norma del vector. Es decir, que nos quedaría el vector b es 1 menos 1 y la norma del vector b es raíz cuadrada de 1 más 1, es decir, raíz cuadrada de 2. Entonces ya tenemos nuestro vector unitario. Así, entonces, bueno, vamos primero, antes de escribir eso, calculemos las derivadas parciales.
Además, la derivada parcial de f respecto a x. ¿Cuánto sería esa derivada parcial de f respecto a x? Entonces, si la función es x cuadrado y, la derivada parcial respecto a x sería 2xy. Y si tengo menos xy al cubo, la derivada parcial respecto a x sería y al cubo. Y la derivada parcial respecto a y. Derivada parcial respecto a y sería x cuadrado menos derivada parcial respecto a y, 3xy cuadrado. Entonces, ya podemos calcular la derivada direccional. La derivada en la dirección u sub b de la función evaluada en el punto 1 menos 1 será igual al gradiente de la función en el punto 1 menos 1 producto punto con el vector unitario. ¿Y quién es el vector unitario en este caso? U sub b. Entonces, ¿quién es esto? ¿Quién es el vector gradiente? El vector gradiente es la derivada parcial de f respecto a x en el punto 1 menos 1, derivada parcial de f respecto a y en el punto 1 menos 1. Producto punto con el vector u. ¿Quién era el vector u? 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2. Entonces vamos a calcular. ¿Cuánto nos da la derivada parcial respecto a x evaluada en el punto 1 menos 1? Entonces nos quedaría, nos quedaría 2 por 1 por menos 1 menos 2. Y nos queda y al cubo, quedaría menos 1. Y con el menos 1 más 1. Entonces nos queda menos 2 más 1. Que eso nos daría menos 1. Voy a verificar que en verdad no haya cometido errores. A ver, tenemos 2 por 1 por menos 1 menos menos 1 al cubo. La primera parte me da menos 2 y aquí me queda menos menos 1. Es decir, menos 2 más 1 que me da menos 1. Ahora, la segunda derivada, evaluada en 1, menos 1. En 1 nos quedaría 1 al cuadrado menos 3 por 1 por menos 1 al cuadrado. Esto es 1 menos 1 al cuadrado es 1 por 3, 3 y 1 menos 3 nos daría menos 2. Producto punto con 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2. Vamos a calcular ese producto punto. Y entonces, ¿qué nos daría el producto punto? Este producto punto nos daría menos 1 sobre raíz de 2 y menos por menos más 2 sobre raíz de 2. Por lo tanto, esto me da 2 menos 1 nos daría 1 sobre raíz de 2. Ese sería el valor de la derivada direccional. ¿Qué me está representando la derivada direccional? Recuerden que es una pendiente de una recta tangente también. Es decir, si estamos en aplicaciones sería la velocidad a la cual varía cierta variación, valga la redundancia, en la dirección del vector b. Entonces este pues es un mecanismo, pero que lo vamos a utilizar siempre y cuando estemos trabajando con funciones diferenciables. Porque si ya las funciones no son diferenciables, entonces ahí ya tenemos problemas. Ahí para identificar si existe o no la derivada direccional, debemos recurrir a la definición del límite. Ahora vamos a una interpretación geométrica de esta derivada direccional. ¿Sí? Entonces,
Una interpretación geométrica es la siguiente. Supongamos que aquí tenemos el punto donde vamos a calcular, que lo había llamado yo arriba como x sub 0, y aquí tenemos el vector gradiente, el gradiente de f evaluado en ese punto x sub 0. Y por acá está el vector b. Entonces, la proyección de este vector gradiente sobre el vector b, este vector que está aquí, este vector no es más que este vector b que tengo aquí, no es más que la derivada direccional. Derivada en la dirección b, perdón, aquí lo he llamado b, de f en x0. Perdón, no es la... derivada direccional, perdón, derivada en la dirección b de f en el punto x0 multiplicado por el vector b. ¿Por qué razón me da eso? Porque recuerden que la proyección del vector gradiente en la dirección en el vector b es igual al producto punto de los dos vectores sobre la norma de b y por b. Pero ¿quién es lo de arriba? Este producto punto no es más que la derivada direccional de f en x0. La norma de b, por ser un vector unitario, es 1. Y esto por el vector b. Por lo tanto, dicha proyección es la derivada direccional de f en x0 por b. Entonces esa derivada direccional lo que me está determinando es el coeficiente de b. ¿Cuánto se vuelve más grande o más pequeño ese vector unitario b? Si esa derivada direccional me da entre 0 y 1 positiva, significa que el vector b unitario lo vuelve más pequeño. Pero si la derivada direccional me da más grande, significa que este vector unitario b se va a volver más grande. Si por ejemplo la derivada direccional me da 2, eso significa que el vector b se duplica. Ya no tiene magnitud 1, sino que tendrá magnitud 2. Ahora, pero nosotros podemos hacer esta similitud con referencia al ángulo que forman los dos vectores, el vector b y el vector gradiente de b. Entonces, nosotros tenemos que el producto punto entre el gradiente de la función en el punto con b, ese producto punto es igual a la norma del gradiente por la norma de b y multiplicada por el coseno del ángulo que forman los dos vectores.
¿Mm? Esa es la definición de producto punto entre dos vectores. Pero recordemos que la norma de B es 1. Entonces, por lo tanto, y la parte izquierda no es más que la derivada direccional. Entonces, la derivada direccional también la podemos definir como la norma de del gradiente de f en x0 por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Y entonces aquí lo que interesa es poder calcular la variación máxima. ¿Cuál será la variación máxima y cuál será la variación mínima? Entonces la variación máxima va a ser cuando el coseno de teta, como sabemos que está acotada entre 0 y 1, entre menos 1 y 1, entonces cuando el coseno de teta valga el máximo valor, que es 1. Eso es cuando teta vale 0 grados. Entonces, si teta es igual a 0, ¿qué significa que teta sea igual a 0? Que el vector gradiente va a ser paralelo al vector b, van a tener la misma dirección. Entonces, si teta es igual a 0, el vector gradiente es paralelo con el vector b. En el mismo sentido. ¿Y qué concluimos? Que la derivada direccional de f en x0 es igual a la norma del vector gradiente. Entonces esto lo que me está diciendo es que la máxima variación, esta será la máxima variación. ¿Por qué puedo definir que es un máximo? Es un máximo porque la función coseno está acotada entre 0, entre menos 1 y 1. Entonces, cuando coseno toma el mayor valor, que es cuando teta vale 0, pues entonces voy a encontrar el valor más grande. Entonces, en este caso, la derivada, la máxima variación de la derivada, la va a determinar es en la dirección del gradiente. Esa será la máxima dirección. Y eso es cuando el vector gradiente tiene la misma dirección que el vector unitario. Ahí se va a dar la máxima. ¿Y cuándo se va a dar la mínima? Pues la mínima se va a dar o bien cuando sea 0 o bien cuando sea negativa. Cuando sea negativa, cuando teta vale pi. Es decir, que sean paralelos pero en sentido opuesto. Y la mínima variación será menos la norma del gradiente de f de x0. ¿Y cuándo vale 0? Cuando los dos vectores son perpendiculares. Si teta es igual a pi medios, entonces el producto punto entre ellos me da 0 y no habrá variación. Pero nosotros lo que queremos resaltar aquí, en este hecho, es de que ¿dónde va a ocurrir la máxima variación? Entonces la máxima variación va a ocurrir cuando el vector gradiente lleva la misma dirección de el vector b. Entonces aquí podemos hacer un dibujo. Si nosotros aquí tenemos el vector b, entonces va a ocurrir la máxima variación cuando el vector gradiente lleve la misma dirección del vector b. Entonces ahí va a ocurrir la máxima variación. Bueno, y con eso ustedes pues pueden revisar en los libros de Pita, en cualquier libro de cálculo vectorial o libros de cálculo de varias variables, pueden revisar ejemplos de aplicación sobre cómo calcular la dirección de las máximas variaciones. ¿Mm? Entonces, un ejemplo no lo voy a hacer como problema de aplicación, sino
simplemente con una función. Por ejemplo, para el paraboloide, voy a tomar el paraboloide 4 menos x al cuadrado menos y cuadrado, o 5. Para el paraboloide z igual a 5 menos x cuadrado menos y cuadrado. La máxima variación en el punto P de coordenadas 1,1 se da cuando el gradiente, aquí lo podemos colocar la notación así, el gradiente de z en el punto 1,1 tiene la dirección, la misma dirección y sentido del vector unitario B, cos de teta, sen de teta. Entonces, vamos a calcularla. Entonces, ya sabemos que la máxima variación la va a determinar es el gradiente. Entonces, vamos a calcular el gradiente. Como el gradiente de z es ¿quién? Derivada parcial respecto a x menos 2x, derivada parcial respecto a y menos 2y, y el gradiente en 1,1 es el vector menos 2, menos 2. Entonces, ¿quién será b? Pues b es el vector unitario que lleva la misma dirección y sentido de este vector gradiente de z. Es decir, que b no es más que gradiente de z sobre la norma de gradiente de z, el vector unitario. Es decir, que el vector b es gradiente de z es menos 2, y la norma de z de 1,1 es raíz cuadrada de 4 más 4, es decir, raíz cuadrada de 8. Que esto lo podemos simplificar. Raíz de 8 es 2 raíz de 2. Entonces me quedaría menos 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2. Entonces, ese será el vector unitario. Y su máxima variación es, entonces, ¿quién es la máxima variación? Pues la norma del gradiente de f de z, en este caso lo habíamos llamado, en el punto 1,1. ¿Y cuánto nos había dado la norma? Pues la norma nos había dado raíz cuadrada de 8. Entonces, si estamos hablando de aplicaciones, por ejemplo, que es el movimiento, ese paraboloide z igual a 5 menos x cuadrado menos y cuadrado, por ejemplo, supongamos que es una montaña, estamos localizados en la coordenada 1 para x, 1 para y, por ejemplo, en z valdría 3, 1,13, y en ese punto queremos mirar en qué dirección me debo mover para tener la mayor variación. Entonces, la dirección que me debo mover va a ser la dirección que me determine este vector unitario. ¿Y cuál va a ser la máxima variación? Pues según lo que vimos es la norma
del gradiente. En este caso, raíz cuadrada de 8. Entonces aquí si este raíz cuadrada de 8 me representa una velocidad, podría decir entonces que es raíz de 8 metros sobre segundo o centímetros por segundo, etcétera, ¿no? Dependiendo las unidades que tenga. Muy bien, ahora vamos entonces a entrar al concepto de rectas tangentes. Recordemos del cálculo diferencial que la ecuación de una recta tangente la determina el punto de tangencia y su pendiente la determina la derivada de la función respecto a la variable independiente. Pero aquí para una función z igual a xy, entonces vamos a escribir sea z igual f de xy, una función, recordemos que tiene que ser diferenciable, en cierto punto x sub 0, y sub 0. ¿Mm? Entonces, como z o como f mejor, tiene dos derivadas parciales, ¿quiénes son esas derivadas parciales? La derivada parcial de f respecto a x y la derivada parcial de f respecto a y, entonces habrá dos rectas tangentes. Entonces, ¿quiénes son esas rectas tangentes? Pues las que se resaltan, ¿no? Porque en general podemos hallar infinitas rectas tangentes. Ahora lo vamos a generalizar. Primero encontremos las rectas tangentes. Entonces, voy a hacer aquí el gráfico para la primera. Entonces tenemos aquí la superficie. Y vamos a considerar y constante. Entonces, y lo voy a tomar constante, y sub 0. Entonces, por y sub 0 trazo un plano paralelo al plano XZ. Entonces, ese plano me forma una curva. Y en el punto X0, Y0, en este punto, que la componente acá sería f de x0, y0, queremos calcular su recta tangente. Entonces, ¿quién es la recta tangente en este punto? La recta tangente es esta que voy a señalar aquí. Esa será L sub T1, lo voy a llamar. O llamémosla como es en la dirección del eje. Entonces miren que la recta L sub T1 es paralela al eje X. Entonces tiene dirección del eje X. Entonces la voy a llamar mejor L sub TX. Entonces, ¿quién es el punto por donde pasa la recta tangente?
Entonces, recuerden que para trazar una recta en R3 necesitamos el punto y el vector que la dirige. Entonces, ¿quién será el punto? Punto de tangencia. Según lo que observamos ahí, es la coordenada x sub 0, y sub 0, y la coordenada en z es la función evaluada en el punto. Y necesitamos el vector que dirige. ¿Quién es el vector que dirige? Pues el vector que dirige tiene que tener componentes x, y es constante aquí, permanece constante en y sub 0, y la componente en z pues es la función f de xy. Pero como el vector que dirige tiene que ver con la derivada, ¿y qué derivada es? Es la derivada respecto a x, porque y la estoy manteniendo constante. Entonces derivo x respecto a x, la derivada es 1. La derivada de una constante y0 será 0. Y la derivada de f respecto a x, pues no es más que la derivada parcial de f respecto a x evaluada en el punto x0, y0. Entonces, este será el vector que dirige la recta. Por lo tanto, ¿quién es L sub t? Entonces, L sub t x, sus ecuaciones paramétricas son x igual a x sub 0 más t por 1, y igual a y sub 0 más 0 por t, y z igual a f evaluado en x0, y0 más la derivada parcial de f respecto a x evaluada en dicho punto multiplicado por t, siendo t el parámetro. De manera similar, podríamos decir que aquí en x0 también existe un plano que corta a dicha superficie en otra curva, que esa curva, voy a tomar este color verde oscuro, ya lo tengo el verde, este azul. Entonces digamos que es esta curva de aquí, y en esa curva voy a calcular también la recta tangente. Entonces esa recta tangente la voy a colocar con este color púrpura. Y esa será L sub ty. Entonces aquí de la misma forma, entonces el punto de tangencia, es el mismo punto que habíamos puesto arriba, x0, y0, y la función evaluada en x0, y0, y el vector que dirige es el vector, entonces tendríamos x permanece constante aquí, y la función. Pero como x es constante, entonces estoy derivando respecto a y. Entonces al derivar respecto a y, me quedaría derivada de una constante respecto a y0, derivada de y es 1, y derivada de f, tengo que derivarla respecto a y evaluarla pues en dicho punto.
para calcular su pendiente. Y entonces, la recta L sub TY, sus ecuaciones paramétricas son x igual a x sub 0, y igual a y sub 0 más, le voy a cambiar el parámetro r, y z igual a f evaluado en el punto más la derivada parcial de f respecto a y evaluada en el punto x0, y0 y multiplicada por el parámetro r, siendo r un parámetro real. Entonces, esas serán las ecuaciones paramétricas de la recta tangente en la dirección del eje Y. Ahora, si nosotros queremos en otra dirección una recta tangente, en general, podemos calcular las... Bueno, no lo voy a anotar aquí, simplemente lo voy a decir. En general, si queremos calcular rectas tangentes en otra dirección, pues entonces utilizamos la derivada direccional. Recuerden que las derivadas parciales son derivadas direccionales, pero en la dirección del vector y para la derivada respecto a x y la dirección j para la derivada respecto a y. Si queremos en otra dirección, pues simplemente es en la componente en z, en lugar de tener en cuenta estas derivadas, voy a tener en cuenta es la derivada direccional. Vamos a entrar en un concepto más general y es el concepto de plano tangente. Entonces, de aquí, de este gráfico, aprovechando este gráfico, voy a trazar quién sería el plano tangente. Entonces, miren que si yo conozco ya la recta tangente con dirección al eje X y recta tangente con dirección al eje Y, el plano tangente, que lo voy a dibujar con este color amarillo, espero que se note, es un plano que contiene a estas rectas tangentes. Entonces será el plano que contiene a todas las rectas tangentes de una curva en un punto. Ese plano se llama el plano tangente. Entonces vamos a calcular la ecuación del plano tangente. Entonces, para el plano tangente, ¿qué necesitamos? Necesitamos un vector normal. Entonces, el vector normal sería este vector que está aquí. Este sería el vector normal. Entonces, vamos a calcular ese vector normal. Entonces, vamos a colocar aquí. Plano tangente. Plano tangente es el plano que contiene a las rectas tangentes. A las rectas tangentes a una superficie z igual a f de xy en un punto llamémoslo el punto de tangencia x sub 0, y sub 0, y como lo vimos arriba, la componente en z es f de x0, y0. O llamémoslo simplemente z sub 0. Con z sub 0 lo evaluamos es f evaluado en x0, y0. Entonces, necesitamos calcular su vector normal. Entonces, ¿quién es el vector normal? Pues el vector normal no es más que un vector perpendicular
tanto al vector que dirige a la recta L sub tx como el vector que dirige a la recta L sub ty. Entonces vamos a calcular ese vector normal. Entonces, su vector normal se puede calcular como, entonces, vamos a calcular el vector normal de ese plano y no es más que el producto cruz y jk entre el vector que dirige a la recta tangente en dirección al eje x, que según lo que vimos acá arriba era el vector 1, 0 y la derivada parcial respecto a x. 1, 0, derivada parcial de f, 1, 0 y derivada parcial de f respecto a x en el punto x0, y0. Y el vector que dirige a la recta en dirección al eje y, que era 0, 1, y la derivada parcial de f respecto a y en el punto x0, y sub 0. Calculemos ese producto cruz. Entonces me quedaría y por eliminando primera fila y primera columna nos queda 0 menos derivada parcial de f respecto a x evaluado en x0 y 0 menos j por, si eliminamos segunda columna primera fila nos queda la derivada parcial de f respecto a y evaluado en el punto x0 y 0 y más k multiplicado por, si eliminamos tercera columna primera fila nos queda 1 menos 0, 1. Por lo tanto, el vector normal es menos derivada parcial de f respecto a x evaluado en el punto x0 y 0 menos derivada parcial de f respecto a y evaluado en el punto x0 y 0 y en la componente en k es 1. Esto en cuanto a, entonces, puede pasar que puede ser ese vector normal o necesite el vector menos n. Entonces, coloquemos aquí la anotación. Así, n igual a esto es un vector normal al plano tangente. Como también el vector menos n. Si n es un vector normal, menos n también. Es decir, derivada parcial de f respecto a x en el punto x0 y 0, derivada parcial de f respecto a y en el punto x0 y 0 y la tercera componente menos 1. Entonces, ¿cómo voy a determinar si es el uno o el otro? Todo va a depender de la componente en z. Entonces miren que la componente en z arriba, en n, me está diciendo que z es positivo, es decir que el vector apunta hacia arriba. Y z vale menos 1, el vector apunta hacia abajo. Entonces todo depende de la superficie. Si yo tengo una superficie que es convexa, de esta forma, pues entonces yo voy a escoger como vector normal, aquí digamos que está el plano tangente, como este vector normal, pues voy a escoger n. Pero si la superficie es cóncava, entonces aquí en este plano tangente, yo voy a escoger como vector normal menos n. ¿Por qué razón menos n? Porque aquí el z sería negativo, apunta hacia abajo. Pero igual, si ustedes toman n o toman menos n,
pues la ecuación del plano no va a alterar. Eso lo hemos visto en el curso de álgebra lineal y en el primer video que miramos de esta asignatura. ¿Mm? Entonces, vamos a calcular la ecuación del plano. De esta manera, la ecuación general del plano tangente es, entonces, ¿quién es la ecuación general del plano tangente? Pues va a ser el producto punto entre el vector normal. Voy a tomar como vector normal las derivadas parciales positivas. Entonces voy a tomar derivada parcial de f respecto a x evaluado en el punto x0, y0, coma, derivada parcial de f respecto a y evaluado en el punto x0, y0, coma, menos 1. ¿Producto punto con quién? Con las variables x, y, z. ¿Y esto va a ser igual a quién? Esto va a ser igual a al producto punto entre el vector normal derivada parcial de f respecto a y en el punto x0, y0, coma menos 1, ¿con quién? Con el punto de tangencia t, que era el punto x0, y0, z0. No lo voy a escribir x0, y0, z0 porque no me alcanza en el renglón. Entonces vamos a simplificar. ¿Quién sería entonces este vector tangente? Es decir, que entonces el vector tangente es la derivada parcial de f respecto a x evaluada en el punto x0, y0 multiplicado por la variable x más la derivada parcial de f respecto a y evaluado en el punto x0, y0 multiplicado por la variable y menos 1 por z me daría z igual, y esto lo vamos a colocar igual a d, que es una constante, ¿no? A x más by más cz igual d, ecuación general de un plano. Donde d, entonces, ¿cómo calculamos d? Pues d no es más que el producto punto entre el vector normal y el punto de tangencia. Vector normal, producto punto con el punto de tangencia. Entonces, vamos con un ejemplo. Entonces, vamos a calcular la ecuación del plano tangente a la superficie z igual a 5 menos x cuadrado menos y cuadrado. En el punto P de coordenadas 1,2. Entonces, necesitamos el punto de tangencia. ¿Quién es el punto de tangencia? Entonces, el punto de tangencia ¿es quién? Es la componente en x, este sería x sub 0, y sub 0, y la función evaluada en x0, y0. Entonces, el punto de tangencia, que lo voy a llamar t, tiene coordenadas x sub 0, que en este caso es 1, y sub 0, que es 2, y la tercera componente es la función evaluada en 1,2. Es decir, el punto de tangencia es 1,
1,2 y z valdría f evaluado en 1,2. Cuando x vale 1 me da 1 y cuando y vale 2 me da 4. Y 5 menos 1 menos 4 me daría 0. Por lo tanto estaría en el punto 1, 2, 0. Ese sería el punto de tangencia. Ahora vamos a calcular el vector normal. El vector normal voy a tomar la dirección positiva n. Es decir, voy a tomar la derivada parcial menos derivada parcial de f respecto a x, evaluada en 1,2, menos derivada parcial de f respecto a y, evaluada en 1,2, y la componente en z la voy a colocar positiva como 1. ¿Por qué razón? Porque miren que si nosotros graficamos ese paraboloide, z igual a 5 menos x al cuadrado menos y cuadrado, y en el punto de tangencia lo voy a tomar el punto T mayúscula, y ese punto T mayúscula tendrá componentes, dijimos que era 1, 2, 0. Entonces aquí lo tenemos. Podemos ver que el paraboloide es una superficie convexa. Por lo tanto, el vector normal debe apuntar hacia arriba. Entonces, vamos a tomar menos derivada parcial respecto a x en 1, 2, menos derivada parcial respecto a y en 1, 2, y z igual a 1. Entonces vamos a calcular. ¿Quién es la derivada parcial de f respecto a x? Como la función es 5 menos x cuadrado menos y cuadrado, es menos 2x. Y la derivada parcial de f respecto a x, evaluada en el punto 1,2, nos daría menos 2. La derivada parcial de f respecto a y es menos 2y. Y la derivada parcial de f respecto a y, evaluada en el 1,2, nos daría, como y vale 2, nos quedaría menos 4. Así, el vector normal, ¿quién es el vector normal? El vector normal es menos derivada parcial respecto a x en 1, 2. Es decir, menos 2 con el menos nos quedaría 2 positivo. Menos derivada parcial de f respecto a y en 1, 2. Como es menos 4 con el menos, nos quedaría 4 positivo. Y z valdría 1. Este será el vector normal. Entonces, la ecuación del plano tangente es. Entonces, ¿quién es la ecuación del plano tangente? El vector normal, 2, 4, 1, producto punto con las variables x, y, z, igual al vector normal 2, 4, 1, producto punto con el punto de tangencia. Punto de tangencia es 1, 2, 0. Entonces, ¿quién es este? Sería 2x más 4y más z igual a 2 más 8 más 0. Es decir, que la ecuación del plano es 2x más 4y más z igual a 10. Esta será entonces la ecuación del plano tangente. Vamos a graficarlo en GeoGebra. 2x más 4y más z igual a 10. 2x
más 4y más z igual 10. Y como lo podemos ver aquí en GeoGebra, efectivamente es un plano tangente en ese punto de tangencia. ¿Mm? Entonces, esto es lo que deben tener en cuenta. Ustedes como ejercicio también podrían calcular las ecuaciones de las rectas tangentes. Recta tangente en dirección al eje X y recta tangente en dirección al eje Y para esta misma función, este paraboloide z igual a 5 menos x cuadrado menos y cuadrado en el punto 1,2.